El presidente de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro del Reino Unido y el nuevo primer ministro de Alemania se divirtieron. Definitivamente agarraron la fiesta en Ucrania. ¿Y qué podrías esperar? ¿Qué podrías esperar si van a visitar a Zelensky? Este hombre que ha sido captado a través de las imágenes en diversas ocasiones, realizando acciones cuestionables. De esto y mucho más hablaremos aquí en el Chapucero USA. Lo interesante fue cómo los periodistas entraron al compartimento donde estaban los líderes europeos en su viaje a Kiev. Digamos que estaban en una reunión petit comité porque todavía no entraba el líder ucraniano Volodymyr Zelensky, solo estaba Emmanuel Macron junto con Keir Starmer del Reino Unido y Friedrich Merz de Alemania. Nada más, ellos tres. Lo interesante fue que el presidente francés inmediatamente recogió algo en la mesa parecido a una bolsa o un papel arrugado o una servilleta arrugada. Lo interesante es que lo guardó discretamente en la mano y luego se lo llevó a su bolsillo y la sonrisa, el bochorno facial, la vergüenza facial, por así decirlo, de este político fue observado por todos, absolutamente todos. Provocaron una enorme cantidad de comentarios en las redes sociales de quienes querían saber qué era lo que escondía Macron en estas imágenes, porque fueron tomadas por la prensa y muestran el momento exacto en el que el presidente francés Emmanuel Macron se encuentra en un tren con el canciller alemán Olaf Scholz y Friedrich Merz. Pero en esta reunión también estaba supuestamente el primer ministro polaco Donald Tusk. Aquí pudieron observar la forma inmediata en la que Emmanuel Macron toma lo que sea que se encontrara en esta bolsa, pero eso no fue, digamos que, lo que llamó tanto la atención. ¿A qué me refiero? En el caso del canciller alemán, fue el que tuvo una reacción un poquito rápida. El ambiente era optimista, los líderes estaban charlando, jijiji, jajaja, se reían, pero cuando se acomodan en la mesa es cuando se percatan de que los están grabando. Y no solo eso, empiezan a esconder las fechorías. Macron, sonriente, pero de esa sonrisa incómoda, se mete lentamente el objeto en su bolsillo, pero el que llama más la atención es Merz. Cubre algo que está sobre la mesa, una especie de cucharilla. Eso es lo que se logra apreciar, una especie de cucharilla, porque incluso María Zaharova, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, dijo, eso, de acuerdo con los especialistas a los que los medios de comunicación y diversas personas logramos cuestionar, nos están revelando que eso es una cucharilla que se utiliza para todo menos para el café, y principalmente para el consumo de esta sustancia ilícita que es un polvillo blanco. Florian Philippot, el actual presidente del partido Les Patriots de la oposición de Francia, retuiteó este video en su cuenta de X y comentó: cuando los fotógrafos irrumpen en medio de su fiesta de pijamas, los tres belicistas parecen incómodos. ¿Qué escondes, Emmanuel Macron? El partido político Debout la France también cuestionó en sus redes sociales qué es lo que esconde Macron con aire de adolescente pillado en el acto. Por el bien de la credibilidad de Francia, necesitamos saberlo urgentemente. En el Palacio de los Elíseos, al comentar las especulaciones en las redes sociales de X sobre este supuesto intento de Emmanuel Macron y el canciller Friedrich Merz de ocultar algo a los periodistas durante el viaje a Kiev, los políticos, digamos que los medios, los que están respaldando a Emmanuel Macron, dijeron que son
los enemigos de Francia, quienes están tratando de dejar mal al mandatario, porque ya no saben qué hacer, que tratan de insinuar que un simple pañuelo, una servilleta, en realidad es un paquete de drogas. Estas fake news son difundidas por los enemigos de Francia, tanto en el extranjero como en el interior. Debemos permanecer vigilantes, decían. Después empezaron a compartir diversas imágenes a través de las redes sociales con este tipo de gestos del mandatario. Solo digamos que las imágenes hablan y dicen más que 1000 palabras. Ya se rumoraba que el señor presuntamente consumiría sustancias ilícitas. Pero ahora tratan de decirnos que es un pañuelo. Estas imágenes ya las hemos visto en ocasiones anteriores. Y un clarísimo ejemplo fue cuando al líder ucraniano Volodymyr Zelensky no dejaba de realizar esos mismos gestos y se notaba que estaba estresado, se notaba que, ese tipo de acciones dejan su huella. Y no fue la única vez. En una conferencia de prensa con el presidente de los Estados Unidos en ese entonces, Joe Biden, el señor no sabía ni qué hablaba, no dejaba de moverse, no dejaba de agarrarse la nariz. Esto solo fue en una entrevista, pero siempre pasaba lo mismo. Intentan ocultar, obviamente, que este tipo de acciones son comunes. Pero parece que muchos políticos, sobre todo de ese mismo grupo, siempre han sido captados de esta forma. Kamala Harris, obviamente este personaje de Kiev, y en esa ocasión Jacinda Ardern estaría en esta segunda imagen. Ella fue la primera ministra de Nueva Zelanda y al parecer todos tienen los mismos gestos. Definitivamente deberían investigarlos. Absolutamente todos. Saber qué es lo que esconden y sobre todo si están mentalmente capaces de gobernar a una nación. Por el otro lado, nos vamos con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Donald Trump se dispone en estos momentos a firmar una amplia orden ejecutiva para reducir los precios de los medicamentos recetados en Estados Unidos hasta en un 80%, en lo que él mismo describió como una de las órdenes más importantes e impactantes en la historia de este país. En una publicación a través de su red social Truth Social, Donald Trump anunció crípticamente que su próxima verdad sería una de las más importantes e impactantes que haya emitido. 3 horas después, el mandatario dice que va a firmar una de las órdenes ejecutivas más importantes de la historia del país, destinada a reducir los costos de los medicamentos recetados al alinearlos con los precios globales más bajos. La firma se llevó a cabo a las 9 de la mañana de este lunes. Instituiré una política de nación más favorable, mediante la cual Estados Unidos pagará el mismo precio que la nación que pague el precio más bajo en cualquier parte del mundo para conseguir medicamentos. Los precios de los medicamentos recetados y farmacéuticos se reducirán casi de inmediato entre un 30 y un 80%. Y lo queremos ver, porque Estados Unidos, es cierto, gasta actualmente alrededor de $400 mil millones al año en medicamentos recetados, a menudo pagando el triple que cualquier otro país y más que cualquier otra nación según las cuentas nacionales del gasto de salud. Por eso Trump argumentó que el cambio por primera vez traería grandes beneficios, pero sobre todo justicia a los Estados Unidos, y ahorrarán billones de dólares y reducirán los costos de la atención médica a nivel nacional. Nuestro país, señaló, finalmente recibirá un trato justo y los costos de atención médica de nuestros ciudadanos se reducirán en cifras nunca antes vistas. Esto llama mucho la atención porque va a afectar a la famosa política Medicare, que asegura a unos 70 millones de estadounidenses mayores.
Durante su mandato anterior, Trump intentó reducir los precios de los medicamentos administrados por médicos comparándolos con las tarifas de países similares con precios fijados por el gobierno, y la orden fue bloqueada por los tribunales estadounidenses y posteriormente revocada por el gobierno del expresidente Joe Biden, porque recordemos que el Medicare fue aprobado por un gobierno demócrata, por el del famoso Barack Obama. Entonces necesitaban mantenerlo porque aquí estamos hablando de miles de millones de dólares de los cuales se benefician este tipo de políticos que tienen entre las manos a las grandes farmacéuticas y que de los recursos que le dan a las farmacéuticas ellos también se benefician. Es así como dame una parte y yo me aseguro de bloquear cualquier oportunidad de quitar esta ley. Yo me aseguro que tú vas a seguir ganando lo mismo. Obviamente estas barreras hicieron que la política de Donald Trump no funcionara mucho, de llegar realmente a conseguir este beneficio y que los medicamentos tengan un costo 80% menor que en cualquier otro país. Es definitivamente una joya, por lo menos para los ciudadanos estadounidenses. El resto de nosotros tendrá obviamente que sufrir las consecuencias y seguir pagando los medicamentos dependiendo del país en el que vivas. Independientemente de eso, Medicare tiene poderes de negociación limitados, pero aún así tiene sus pequeños beneficios contra Trump. Ya veremos si lo consigue. Y finalmente vamos a hablar de un tema tecnológico, porque hoy en día las personas ya no tienen tanto interés, por ejemplo, en este famoso Facebook. Ya no tienen nuevos amigos en Facebook, ya tienes tus amigos. Más adelante, e incluso el iPhone podría dejar de ser necesario dentro de una década. Esto quiere decir que los 30,000 pesos mexicanos o los casi $2,000 que te gastaste en el último iPhone, al final del día no van a valer nada. Las búsquedas en Google, en uno de los smartphones más populares del mundo, también se están cayendo. Estas fueron algunas de las admisiones inusualmente francas en dos juicios antimonopolio separados, uno contra Meta y otro contra Google. Fue un reconocimiento inusual por parte de los líderes tecnológicos de que sus productos, los productos de antaño, vanguardistas, sobre los que se fundaron sus empresas, van a perder relevancia algún día. El famoso Silicon Valley se enorgullece de su innovación, su cambio, su constante búsqueda de la próxima novedad. La carrera por la relevancia es constante. Pero definitivamente Estados Unidos y los productos de Silicon Valley se están quedando atrás. Si los comparas con China, obviamente ya se quedaron años luz atrás. Aún así, las admisiones recalcan la creciente presión que enfrentan los gigantes tecnológicos en medio de nuevas amenazas, sobre todo en el ámbito de la inteligencia artificial, las nuevas aplicaciones de redes sociales, la rapidez con la que cualquier producto puede quedarse atrás. Hoy digamos que el iPhone es el teléfono más poderoso, el más novedoso, el que todo el mundo quiere. Pero dentro de poco ya no quedarán. Ya su tecnología será obsoleta, porque realmente no están modernizando nada. Apple no respondió a la solicitud de comentarios, pero un portavoz de Google se refirió a las declaraciones públicas de la compañía, mientras que un portavoz de Meta dirigió a los medios de comunicación, en este caso CNN, a las respuestas específicas del testimonio del director ejecutivo Mark Zuckerberg ante el tribunal. Los tres gigantes tecnológicos, Apple, Meta y Google, llegaron a la misma conclusión. Ayudaron a dar forma a la web moderna durante las últimas 2 décadas, pero ya no son necesarias, ya no son únicas. El motor de búsqueda de Google triunfó a finales de la década de 1990 y a principios de los 2000 gracias a su sistema de clasificación de resultados por relevancia e importancia en lugar de ordenarlos por tema. Meta
que es la empresa matriz de Facebook, es en gran medida responsable de convertir las plataformas sociales en una fuente adictiva de me gusta, comentarios, diversas interacciones. Ambas tendencias fueron impulsadas por teléfonos inteligentes, que a su vez permitieron a los usuarios acceder a estos servicios desde prácticamente cualquier lugar, algo que Apple sentó las bases con el primer iPhone en el 2007. El éxito de estos productos es lo que obviamente catapultó entre todos ellos a megavaloraciones. Apple, Google y Meta, entre ellos tres, sin el otro, no habrían existido o no tendrían el impacto. Sin embargo, durante sus testimonios en el tribunal, los ejecutivos indicaron que los consumidores ya están perdiendo interés en algunas de las mismas tareas para las que se crearon Facebook y Google. Por ejemplo, Eddy Cue, el vicepresidente senior de servicios de Apple, reveló la semana pasada que las búsquedas de Google en sus dispositivos, en Apple, en los iPhone, están disminuyendo por primera vez en el mes pasado. Estos comentarios se produjeron durante su testimonio en el juicio antimonopolio del Departamento de Justicia contra Google. Google paga a Apple para que sea el motor de búsqueda predeterminado en Safari, el navegador del fabricante de iPhone. Es otra señal de que los consumidores podrían estar optando por chatbots de inteligencia artificial para realizar algunas de las funciones de un motor de búsqueda tradicional. La firma de investigación del mercado Gartner estimó el año pasado que el volumen de búsqueda en los motores de búsqueda disminuiría un 25% para el 2026, sobre todo a medida que los consumidores se inclinan cada vez más a las herramientas de inteligencia artificial. Y por eso Google dijo en un comunicado que continúan viendo el crecimiento general de las consultas de búsqueda, y eso incluye un aumento en el total de consultas provenientes de los dispositivos y las plataformas de iPhone. Pero Meta también está viendo cómo los consumidores se alejan de su uso original, agregar amigos y compartir contenido. Entonces, ya prácticamente a nadie le interesa o le va a interesar, en este caso, podríamos decirlo, hacer las búsquedas. Es más fácil preguntar, incluso ahora que tienen la mayoría de los teléfonos, en el caso de Android, a Gemini. Le preguntas algo que estés buscando y automáticamente te lo da. O lo mismo pasa con algunas herramientas de la inteligencia artificial, ya sea DeepSeek o en el caso de ChatGPT. Le pides algo y literalmente te da eso. Ya no tienes que estar buscando. Es complicado, incluso asusta el hecho de que ya no tengas que esforzarte absolutamente nada por conseguir toda la información. Pero también es un arma de doble filo, porque solo vas a creer lo que te diga esa inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial también fue educada, también fue creada por el hombre. Eso significa que lo que la persona quiere que sepas es lo que te van a entregar. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.